Son las 8:10. Saludamos a la licenciada Diana González. Ella es concejal del Cantón Cuenca, llegó por Nueva Generación. Licenciada González, quisiéramos conocer cómo avanzan desde su punto de vista las discusiones y reformas a PUX-PDOT y normas relacionadas. Estuvimos con Carlos Orellana hace 2 días, me parece, conversando sobre estos temas. Él señaló en general que había algunos avances en cuanto a posibles consensos, pero aún no muchas definiciones. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco infinitamente siempre estos espacios para que la ciudadanía conozca lo que va pasando con respecto a decisiones que son de vital importancia para toda la ciudadanía. De lo que nosotros tenemos el conocimiento, se han realizado algunas mesas de trabajo con presidentes y vocales de los GATS, y a nosotros se nos invitó a un taller que tuvimos la oportunidad de estar hace 2 o 3 días, donde se solicitó que se incluya a la población en general, incluso a los activistas, que han sido los que han despertado estas voces de alerta ante la ciudadanía. Desde mi persona siempre va a haber la postura de la escucha, más allá de cualquier interpretación que haya sobre las acciones de ciertos activistas. Yo siempre respaldaré lo que considere justo, y en este sentido yo creo que cuando ellos levantaron su voz, hicieron reclamos que yo, desde mi perspectiva, los considero justos. Carlitos Orellana ha sido la persona que ha sido el intermediario, vamos a decir, entre la ciudadanía y la administración. Recordemos que él también fue un activista en administraciones anteriores que hizo el mismo reclamo junto a la ciudadanía. Y que proviene del sector rural. Y que proviene también del sector rural, así es. En este sentido, nosotros en este taller que tuvimos, que hacía referencia al lote mínimo, justamente a los artículos que van en relación a las consideraciones sobre el lote mínimo, solicitamos que se incluya la invitación a las personas que han venido reclamando, realizando este reclamo, y a la ciudadanía en general, porque lo que no queremos es que volvamos a caer en el mismo error de la no participación ciudadana, incumpliendo norma constitucional y también norma de participación ciudadana. Entonces, este fue nuestro llamado y nuestra petición, que más allá de las posturas políticas declinemos y pensemos en un bien de ciudad que al final tiene que ser construido por todos, y esa es la verdad. Uh-huh. Ahora, justamente uno de los temas que habíamos conversado y que no deja de seguir preocupando es la apertura de esos distintos espacios para que sea la gran mayoría de la población, tanto rural, que entendemos donde hay mayores preocupaciones, como de la urbana, para la toma de decisiones. Nos preguntamos un poco cuáles están siendo las metodologías, cuál es la estrategia para poder abordar la gran cantidad de temas. Conocemos y entendemos también que la realidad de cada una de las zonas rurales de aquí es absolutamente diferente. No podemos comparar lo que pasa en el Valle con lo que pasa en Checa, o lo que pasa en Checa con lo que pasa probablemente en Ricaurte, porque sus características y condiciones y necesidades son completamente diferentes. Pero sí sería importante conocer cómo se está desarrollando esto, qué es lo que ustedes han podido observar desde el Consejo Cantonal para que no se vuelva a repetir el problema que ya hubo. Sí, con preocupación, porque realmente vemos que, al menos desde mi parte, desde mi persona, yo sí tengo preocupación en cómo se manejan esta concepción de procesos de participación ciudadana. Yo creo que hay que romper estructuras, incluso si es necesario capacitarse en este sentido, hagámoslo. Pero tenemos que ir cambiando esa mirada de cómo se da la administración hacia la ciudadanía. Tenemos que ser actores de una verdadera democracia, y eso hace que tratemos de implementar nuevas formas de participación. No podemos seguir socializando una norma cuando la norma constitucional dice que es la participación la que tiene que construir las normas locales y normas nacionales también. En este sentido, recordemos que nosotros, las personas que hemos sido electas por votación popular, no somos expertas en muchos temas, y tenemos que decirlo con franqueza. No todos somos abogados, por ejemplo. Nosotros somos elegidos porque somos la representación de la ciudadanía. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, aquí, al ser los representantes de la ciudadanía, lo mínimo que podríamos hacer es hacer esos llamados a la participación de la mayoría en conjunto. Yo sí pienso que hay que replantearse el cómo. Seguimos encasillados en las formas de hacer de alguna manera que no siempre permiten. Incluso ahora tenemos recursos tecnológicos maravillosos que nos permiten aperturar canales de participación ciudadana, pero sí pienso que todavía hace mucha falta de preparación en ese sentido, y que hay que ir construyendo formas de esa participación. A mí me llamó la atención cuando estuvimos
en una de las debates en la sesión del Consejo Cantonal y se presentaba la resolución para la ordenanza justo de participación ciudadana, que además es un requisito para las otras ordenanzas, que debió haber sido ese el primer paso para poder haber continuado con las otras normas. Entonces, en la resolución igual se incluían a entes de la corporación municipal, pero ahí fue la observación que nosotros hicimos de que se incluya a la ciudadanía, pues no podemos volver a caer en los mismos errores nuevamente. Uh-huh. Vayamos a algunas de las normas, aquellas que se discutieron mucho y que se encuentran justamente bajo observación. El tema de los lotes mínimos, por ejemplo, en el sector rural. Una de las cosas que nos dijo Carlos Orellana es que hay una decisión prácticamente definida en cuanto a que se respetará lo preexistente, en cuanto a lotes pequeños para que se pueda construir. Pero al mismo tiempo nos señaló que hay un problema con el catastro, que el catastro rural no es inexistente, que existe en forma parcial, pero evidentemente no se cuenta con buena información, menos información actualizada. No, realmente yo creo que no hay un catastro actualizado. No hay. Esa es la verdad. Pero hay un catastro, por lo menos. Hay debe haber un levantamiento de información. Las parroquias que tienen sus GATs de alguna manera se han organizado, han generado algo de información. Sí, algo de información, pero no es un catastro actualizado, tenemos que decirlo con mucha franqueza. Las condiciones del Cantón Cuenca han variado muchísimo en los últimos años, eso también tenemos que tomarlo a consideración. Incluso tuvimos un taller de mucha relevancia desde mi criterio con la academia, donde nos daban a conocer estas variaciones que deberían ser tomadas en consideración en la norma para que sea realmente actualizada y acorde a las necesidades. Yo no digo que vaya a ser perfecta, todo es perfectible, eso es normal, pero sin embargo, si no tenemos ni siquiera datos actualizados de saber qué dinámica está teniendo nuestro cantón, ¿cómo vamos a tomar decisiones correctas? Yo creo que la corporación municipal invierte muchísimo dinero en muchas consultorías que a veces ni siquiera son de una vital importancia. Entonces, ¿por qué mejor no invertimos el dinero en tener esta situación que nos permita una construcción de una verdadera planificación de ciudad, que además ni siquiera es antojadiza de una administración, sino es una ley que tenemos que cumplir y en cada administración se tiene que actualizar el PDOT y PUCS? La deficiencia, ¿no? Del catastro me refiero no solamente en lo rural, en lo periurbano, en lo urbano. En lo urbano también. Aquí se han levantado estas voces de la ruralidad, para mí legítimas, porque siempre las acciones sociales, eso es histórico, no es de ahora, siempre la sociedad ha levantado su voz y tenemos que, cuando se vive en democracia, aceptar de buena manera, yo voy a decir, que la ciudadanía tenga una participación activa desde sus espacios, incluso de reclamo. Para mí eso es legítimo y es algo que ha construido sociedades históricamente. Sin embargo, yo sí creo, por ejemplo, en las observaciones que se hacían dentro de lo que la academia nos había presentado, de esta expansión urbano-rural, que debería ser considerada dentro de la norma del PDOT y PUCS ya, porque bien decía Rosana, no, las 21 parroquias rurales y la parte urbana también tienen consideraciones muy distintas en ciertos sectores. No podemos comparar lo que pasa en Octavio Cordero con lo que pasa en el Valle, por ejemplo. Ricaurte ya prácticamente tiene gran cantidad de su territorio urbanizada. El Valle, Baños, ya son prácticamente ciudades satélite de Cuenca. Y esto es lo que hay que considerar. Ya estamos viviendo en una realidad, yo voy a decir, en la isla de la fantasía, porque no estamos respondiendo a lo que realmente está pasando en Cuenca. Pero confirma usted lo de Carlos Orellana, de que habría ya una especie de consenso sobre respetar lo preexistente, aquello que suponemos se pueda comprobar a través de una escritura, a través de alguna documentación. Por supuesto, esto estaba considerado en la norma, incluso desde la reforma al PDOT y PUCS del 2022. Esto estaba en el articulado ya considerado que se respete el lote mínimo preexistente, pero sí, legalizado. Esto hay que tenerlo a consideración porque también todo territorio tiene que ser legalizado, eso es una realidad. Sin embargo, también tienen que ser bien comunicadas las decisiones que se tomen para normar la ciudad. Yo pienso que ahí sí hay que hacer un llamado a todas las administraciones y a la administración actual también, a que el recurso de comunicación se utilice en lo que le sirve a la ciudadanía y no sea utilizado únicamente para hacer
el empoderamiento de la campaña de una administración de turno. Ese recurso de comunicación lo pagamos todos los cuencanos y cuencanas y debería ser utilizado para darnos a conocer cómo son los procesos, procedimientos y al final lo que nos va a afectar a todos, pues. Ahora, Diana, bueno, varias fueron las observaciones en estas reformas que fueron aprobadas, lo que llevó precisamente a la derogatoria, pero ¿cuáles son los aspectos más importantes que deberían cambiarse de acuerdo al análisis que ustedes han podido hacer? ¿Hacia dónde debería apuntar bueno, no sabemos si va a ser la construcción desde cero, se está construyendo desde cero, no se va a retomar absolutamente nada del anterior? Sería importante conocer también esos aspectos. Recordarán ustedes que la ciudadanía pidió la derogatoria de las 3 ordenanzas, en la cual se dio una derogatoria de una de estas 3 ordenanzas, que es la de control. Control y sanción de suelo. Sí, que controla, la ordenanza se llama la ordenanza que controla y sanciona el uso de suelo, es así, digamos la verdad. Sí, se dio la derogatoria de esta ordenanza. En el PDOT se harán reformas, según lo que yo tengo comprendido, aunque no sé de qué manera acoja la ciudadanía esta situación, porque también entre las observaciones que hacía la ciudadanía y que son de total relevancia, es la extemporalidad con la que se trató la norma, y hay que ser legales y decir la verdad. Así es verdad lo que ellos están diciendo. Que no se cumplió con los plazos. No se cumplió con los plazos, entonces... Esto no ha traído consecuencias con la Procuraduría, por ejemplo. No sé en qué estado esté, porque según lo que hacía el reclamo la ciudadanía, ellos iban a hacer el reclamo de manera legal y formal. Entonces esto yo no he tenido una conversación últimamente con ellos. En algún momento sí la tuvimos y estuvimos manteniendo diálogos y conversación desde mi persona con ellos y otro concejal compañero. Sin embargo, ellos seguían con su proceso de reclamo porque ellos consideran que esa norma no está bien tratada, y así es, hay que reconocerlo, estábamos tratándola de manera extemporánea. Por eso es que incluso la decisión de algunos concejales dentro, digamos, de votar en contra, porque ya sabíamos que esto se estaba dando de esa manera. Incluso nos llega un oficio remitido pues desde la Secretaría de Ordenamiento Territorial, ¿no es cierto? Y ahí encontramos que lo único que decía es que se suba la información, pero no decía que se estaba justificando la extemporaneidad de la norma. Eso no, porque clarísimo decía la resolución del presidente que tenía que ser cumplida hasta el 30 de marzo. No decía antes, después, no. La norma es clara y ustedes saben que esa es de fiel cumplimiento. Entonces, pues en ese sentido yo creo que sí, seguramente la ciudadanía no estará contenta con la respuesta que se le está dando y harán el reclamo correspondiente. Aquí sí hay que corregir, en base al llamado de atención de la ciudadanía, es que se dan de baja estos articulados donde se hacía referencia a la entrega de esa cesión de tierra, que se llama así, digamos, y que iba hasta el 35% del territorio, y ahí en el COTAD es clarísimo que dice que se tiene que exceptuar a la ruralidad. Solamente se considera... La tierra que se entrega en los trámites de lotización. Así es. Para el municipio. Sí. O para los municipios. Y esto fue un llamado de atención que efectivamente tenía justificativo total y que tenía que ser rectificada, porque nosotros sí estábamos incumpliendo la norma, digamos, que nos dicta el COTAD. Entonces, en este sentido, pues, sí, es verdad que esa norma se da, por ejemplo, para las urbanizaciones. Las urbanizaciones sí están obligadas a entregar esta cesión de tierra. Las zonas ¿Pero hay un rango o tiene que ser el 35%? No, es del 15 al 35, al 30%, al 35%, de acuerdo a los PITs, digamos, que se dan. Pero aquí se tomaba a consideración en el rango lo más alto. Entonces eso también llamaba la atención, pues, y tuvimos que rectificar efectivamente en esa parte de la norma. Otras de los llamados de atención que se hicieron y que yo considero son justos y tenían que haber sido rectificados, por ejemplo, es la parte que hacía referencia a las prescripciones adquisitivas de dominio. Entonces, nosotros no podemos normar sobre algo que es una sentencia judicial. Y aquí sí tenemos que tener ese tipo de cuidado en lo que se va a estar aprobando dentro del Consejo Cantonal, porque nosotros no podemos incumplir norma superior, tenemos que basarnos en las normas superiores para poder hacer norma local. Yo pienso que esas observaciones fueron muy, al menos desde mi parte, bien acogidas, porque incluso a nosotros mismos nos está resguardando de cometer un error que implicaría un problema para la ciudad. Y además, yo sí voy a decir, mi intención dentro del Consejo Cantonal jamás ha sido perjudicar a nadie.
No vinimos aquí a hacer las cosas solo bien, sino a hacer el bien. Este es un tema de la prescripción adquisitiva de dominio, que siendo un derecho reconocido en la ley, además esto no es nada nuevo, pero que de alguna manera se comenzó a abusar, a convertirse en un negocio, a crearse incluso estudios jurídicos especializados en esto. Eso es, yo voy a decir, lamentablemente así está pues establecido el sistema legal, y nosotros no podemos irrespetarlo, sea justo o injusto, vamos a decir. Sí es lamentable. Aquí viene otro problema gravísimo, y es como han saltado estos últimos tiempos tantas alertas dentro de la Dirección de Avalúos y Catastros, que ya bien la ciudad las conoce, y esta complicidad de funcionarios. Usted señalaba recientemente en un reportaje que lo transmitimos en este medio, que los problemas continúan. Sí, y ahí viene esta complicidad, a pesar de la depuración que se ha hecho. Sí. Bueno, la depuración entre comillas, yo sí tengo que ser muy honesta. Perdón, sí. pero aquí hay también otra preocupación, porque de la persona que fue destituida, supuestamente responsable de cambiar las claves, ahora resulta que ya en el proceso se ha determinado que la denuncia no fue lo suficientemente contundente y no se encuentra responsabilidad. Miren, yo tengo muy serias dudas con relación a esa depuración del Departamento de Avalúos y Catastros, y no temo el decirlo. ¿Por qué razón? Cuando se dio una rueda de prensa dentro de la Corporación Municipal diciendo que se había desvinculado a 20 y tantos funcionarios, se llamó a la Comisión de Fiscalización, donde yo tuve la oportunidad de estar con la exdirectora de Talento Humano, y me supieron indicar que no había ningún expediente de los funcionarios que fueron cambiados de lugar, que ninguno de ellos se había demostrado, una movilidad interna. Sí, y que ninguno de ellos se había demostrado que había ningún tipo de irregularidad. Aquí llama la atención, sí, que se habían pasado 2 expedientes al área de talento humano, en el cual en uno solo se encontraban características para poder ser llevado a a algún tipo de proceso. El resto, ninguno, había ninguna prueba de haber cometido acto irregular, ninguno. Esto ya sucedió una vez, entonces yo tengo mis serias dudas con respecto a lo que se está publicitando como una depuración de avalúos y catastros. ¿Este proceso está en manos de quién? De la administración. Sí, y por ejemplo en este caso de la funcionaria a la cual hacemos mención, que aparte ha sido un caso, yo voy a decir, con características que en cierto momento todos nos llaman la atención, en lo que yo he podido ver de ese video, no se reconoce a la persona que está ingresando disfrazada. Por eso es que se dice que no hay pruebas en contra de la funcionaria, porque efectivamente no se ve quién es la persona. Entonces, ¿cómo voy a juzgar a una persona si no sé si es ella o no? No había allí un seguimiento que se había hecho, se determinaba incluso la utilización de una llave o una tarjeta de seguridad de una tercera persona, porque todo eso se dijo. Pero no de la funcionaria en mención. Entonces, ¿cómo se juzga a una persona si no hay prueba ninguna? Claro, la duda es si no hubo un hilo conductor que llevó a esas conjeturas o conclusiones de la investigación. Por supuesto, yo aquí no quiero poner mis manos al fuego por absolutamente ninguna persona, porque no tendría por qué hacerlo. Es más, yo creo que de los únicos actos que puedo responder yo es de los míos mismos, no sé del resto, desconozco, ni siquiera mis hijos este rato no sé qué están haciendo, pero un poco voy a decir en este sentido, si yo no tengo la prueba para juzgar a una persona, ¿cómo me atrevo a difundir información antes de saber si la persona es culpable o no? Es un tema de carácter jurídico. Y ético, además. Yo, al menos desde mi persona y con mis valores, yo no puedo actuar de esa manera. Y además las denuncias entendemos que siguen apareciendo, más denuncias de cambios de claves, es decir, no se ha detenido, no se ha parado esta presunta situación lo raro dentro de la dependencia. Sí, a mí lo que me llama la atención es que la funcionaria en mención sí se comunicó anteriormente, mucho antes de que suceda esta situación, con mi persona. Y me entregó un expediente donde ella hacía la misma denuncia, pero de otros funcionarios. Esto se ha venido investigando porque yo no puedo sacar esta investigación sin tener las pruebas contundentes necesarias y respaldar lo que ella me había dicho. Tengo que probar que si ella me está entregando es verídico o no, porque yo no puedo actuar de otra manera, es mi forma y siempre lo haré desde mi persona o el cargo que ocupe. En este sentido, sí llamó la atención cuando sale la denuncia en contra de ella, cuando ella era la que estaba denunciando eso de otras personas. También a ella se le había implicado en el caso y se le estaba apuntando sobre el caso del carnaval, que ustedes recordarán en Avalúos de Catastros, diciendo que ella es quien había pasado la información. Eso es lo que la funcionaria me dio a conocer en mi despacho y yo lo digo públicamente porque esa es la verdad. ¿Tiene algún matiz de carácter político esto?
Yo no podría definirlo, sin embargo me quedan sí las dudas con respecto a qué es lo que está sucediendo ahí. ¿La funcionaria en cuestión ha tomado alguna acción para defenderse? He visto yo también públicamente, no he tenido ya la oportunidad de conversar con ella desde que inició este proceso, por respeto al proceso, porque también ella tendrá que demostrar si es culpable o inocente, en eso yo no puedo intervenir. Pero de lo que yo he mirado, primero se emite este visto bueno de parte de la entidad, digamos, del Ministerio de Trabajo, y luego se rectifica, porque no pasa por conocimiento del director de dicha institución, y cuando se hace la revisión se encuentra que no hay fundamentos para haber emitido este visto bueno, porque no había prueba ninguna, y se rectifica, y ahí es donde, según lo que yo también he escuchado en medios por parte de la funcionaria en mención, ella con sus abogados dicen que van a presentar una denuncia, con razón, si es que esto es verdad. En derecho las cosas tienen que ser blanco y negro, y eso es sobre lo que tienen que decidir los jueces. No quisiera perderme de algunos aspectos que son de interés general respecto a las normativas. A esta ordenanza de control y sanción de suelo, otro de los temas candentes, digámoslo así, fue el de las multas compulsorias. ¿Qué se está elaborando con respecto a esto o reelaborando? Las multas, este tema de las multas compulsorias se dio en la ordenanza de control, y esta es la ordenanza que se da de baja, digamos, en este sentido. Entonces, esto es lo que tendrá que ser rectificado. Estas multas hacen referencia a que, por ejemplo, si es que la persona no rectifica una construcción ilegal, se irán subiendo en un porcentaje de acuerdo a cada visita que realice el técnico del municipio. Esto realmente es lo que sí se consideró excesivo. Y ahí esta ordenanza es la que se dio de baja, entonces tendrá que ser rectificada en ese sentido. Sin embargo... ¿Pero las mesas tienen ya algún resultado sobre esto? Que yo conozca, eso tendrán que darnos a conocer a nosotros, porque las mesas a las cuales nosotros hemos sido invitados corresponden más bien al PDOT. Yo ahí sí, en el expediente que nos ha entregado, yo sí también comparto con mis compañeros de Diles, tendremos que ser muy meticulosos en revisar cuáles han sido las socializaciones, la participación ciudadana que se ha dado, porque yo creo que hablábamos hace un rato de esas 70 socializaciones del PDOT y PUX, pero en el expediente que a nosotros nos fue entregados no hay las 70 socializaciones. Hay sí algunas, yo tengo que ser honesta y decirlo con franqueza, pero 70 no. Ahora también preocupa los tiempos. Se supone que en 180 días, si no me equivoco, debe estar ya lista la nueva normativa. Sí, bueno, la normativa, nosotros, por ejemplo, en el caso de esta ordenanza de control que se dio de baja, en las transitorias se ha puesto un periodo de 120 días que tiene que ser cumplida y ya aprobada la norma. Por eso yo creo que hay que trabajar a contratiempo y de una manera muy intensa para poder cumplir estos plazos. Si nosotros mismos nos estamos imponiendo este plazo dentro de una disposición transitoria, nosotros somos los obligados, y aquí sí yo no me voy a deslindar de responsabilidades. Bien lo decía, si es que existen ya las socializaciones, la tarea es nosotros dar el seguimiento y empezar a emitir los oficios y las solicitudes de información necesarias para dar el seguimiento a cómo se está dando cumplimiento a esta tarea. Vayamos a algo de enorme actualidad. Cuenca está viviendo una situación tensa, por decirlo menos, entre el gobierno nacional, Dundee Precious Metals y los intereses por el agua. Y aquí entra en la mitad la protección y conservación de los ecosistemas, del ecosistema del páramo, las áreas de recarga hídrica del Cantón Cuenca. ¿Cómo están siendo considerados en esta revisión de normativas? A nosotros se nos entregó un informe, sí, de etapa, donde nos daban a conocer las preocupaciones sobre este tema. Yo creo que existe una consulta popular del agua. Ustedes recordarán, en la administración anterior, pues se dio esta consulta y el 80% de los cuencanos y cuencanas nos pronunciamos a favor del agua de Cuenca. Yo creo que nosotros somos muy custodios y cuidadores de ese bien, y que yo voy a decir un bien de vida, que no podemos ponerlo en ningún tipo de juego en este momento. Tenemos que recordar también que la concesión de este territorio no se dio en este gobierno, se dio desde gobiernos anteriores. Esto es lo que a nosotros en el reclamo también deberíamos tomar a consideración, el cómo estuvieron concesionadas esas zonas y las consecuencias que están trayendo en este momento. Efectivamente, creo que cada gobierno local y nacional responde a una agenda, pero siempre nuestra agenda va a ser la defensa del agua.
¿Cuánto pesan? ¿Cómo se están considerando los intereses de quienes tienen propiedades, tienen desarrollos turísticos, habitan en áreas protegidas? Miren, yo creo que aquí no solo va la defensa del agua. Hay una problemática que aqueja al Ecuador en general, y este rato vamos a decir también a nuestras zonas, aunque muchos no lo crean, en ciertas zonas de la ruralidad, sobre todo con la minería ilegal, que está siendo cómplice de otro tipo de acciones de crimen organizado, voy a decir. Entonces aquí sí tenemos que ser consecuentes con lo que sucede y empezar a tomar, yo creo que no es una decisión fácil, hay que tomar a consideración muchísimos aspectos de cuidado este rato, no solo de ese bien natural y ese recurso natural tan importante, sino también de la seguridad de nuestro cantón, que trae consigo ciertas intervenciones en ciertas zonas. Eso es lo que deberíamos llevar a debate y que este rato se trate como un problema que aqueja una respuesta importante y necesaria y además urgente. Sí, lo que se espera es que no se trate de una dicotomía ficticia, que realmente la minería sea minería netamente ilegal o sea minería concesionada, cumpla con las normas más estrictas, con los controles, con su función, el Ministerio del Ambiente, que ha tenido un papel lamentable. Sí, yo tengo que decir, ¿cuál es el justificativo al emitir ciertos criterios por parte del ente competente en este sentido, sabiendo que existe una consulta popular que ya fue planteada y además que recibió, yo vuelvo y repito, el 80% del respaldo de la ciudadanía de Cuenca? Aquí volvemos nuevamente a olvidarnos de que los ciudadanos somos actores importantísimos de la construcción de toda política que se dé, y en este sentido pues yo sí hago este llamado de atención a que incluso no se puedan incumplir la ley de esta manera, sino también nos acordemos de que si se admitió esta consulta popular fue de un proceso legal y bien constituido. Absolutamente. Una de las normas más preciosas de la democracia, el tema de las consultas populares, referéndums, la consulta al soberano, al pueblo. Sí. Gracias por su presencia. Muchas gracias a usted. Declaraciones de la licenciada Diana González, concejal del Cantón Cuenca. Son las 8:30.